Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos al curso. Hoy les tengo preparada una presentación. Es la continuación de lo que hemos visto en las clases pasadas. Entonces, entonces vamos a seguir la misma dinámica. Vamos a hacer una primera parte hasta las 9 y después les envío nuevamente un link para que tengamos la segunda parte. Entonces voy a presentar la pantalla. Cualquier duda que tengamos, la hacemos por el chat o abrimos el micrófono y con mucho gusto yo les respondo las inquietudes que ustedes tengan. ¿Me confirman porfa si estamos viendo mi pantalla? Señor, sí se está Sí, sí, viendo. señor. Listo, gracias. Bueno, la clase pasada habíamos tratado el tema de los circuitos en serie, cuáles eran sus aplicaciones. Hablamos hablamos de la parte teórica de cómo se hacía el cálculo de la corriente, cómo se hacía el cálculo de la potencia. Hicimos una pequeña tarea acerca de eso, de cómo se hacía manualmente, cómo se hacía teóricamente, y aparte de eso, pues hicimos la labor de implementarlo en Multisim. La mayoría de las personas pues pudo hacerlo, era algo muy sencillo crear la cuenta, ya que pues es un software gratuito, no tiene mayor complicación. Hubo otras personas que todavía no lo han entregado, entonces la idea es que revisemos las grabaciones en el canal de YouTube, que miremos el contenido que hay en Classroom. Ahí está todo bien explicado. Entonces, para que aquellas personas que todavía falten por entregar la tarea, pues lo puedan hacer en el transcurso de la semana. Para esta semana, también les programé otra tarea, todavía no la subí al Classroom, y es acerca del contenido de lo que vimos la clase pasada y el contenido de la clase de hoy, de lo que vamos a ver hoy. Entonces, como les decía, esto es una continuación. Vamos a mirar cómo se mide, cómo se mide la corriente en un circuito en serie. Y para eso nos vamos a valer de Multisim y de otra herramienta que les voy a presentar a continuación. Es una herramienta muy didáctica, una herramienta muy visual, una herramienta muy ilustrativa que nos simula un poquito mejor la realidad que el software pasado, que el Simulink. Entonces vamos a hablar acá un poquito de la teoría, de lo que necesitamos y, y luego ya nos adentramos un poquito más en la parte del software. Entonces voy a comenzar con la presentación. Cualquier duda que vayamos teniendo, entonces me la hacen saber ahí por el chat o levantan la mano o abren el micrófono. Yo creo que es la mejor opción. Abrir el micrófono y hacer la pregunta. Entonces el contenido es una breve introducción, unos componentes, fundamentos teóricos, medición de resistencia, medición de corriente, medición de tensión y algunos ejemplos. El chat un momento. Listo. Bueno, hasta ahora pues no hemos hecho mucho énfasis en lo que es un multímetro. Entonces ustedes como pueden ver ahí en la imagen, hay diferentes tipos de multímetros. Les voy a leer textualmente la definición y ahí vamos profundizando un poquito más. Entonces dice que un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia.
Entonces ahí la definición nos habla de multímetros digitales. Existen otro tipo de multímetros, los cuales son analógicos o análogos, que tienen un principio de funcionamiento diferentes a los digitales. Son un poquito más complicados de leer porque son unas escalas, tienen un problema de precisión, pero se utilizan mucho también en la parte académica cuando estamos estudiando en la parte formativa, en los laboratorios de las universidades, de los institutos, para afianzar bien los conceptos de las escalas de las mediciones de resistencia, voltaje o tensión o corriente. Entonces lo que les decía del multímetro analógico, él utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala graduada. Tiene el problema que es menos preciso que los digitales, pero es útil para observar variaciones rápidas en las mediciones. Entonces él detecta cualquier cambio abrupto que haya en nuestro circuito, cualquier modificación. Entonces esa es una de las ventajas que él tiene. Este multímetro digital que ustedes ven ahí en pantalla es uno de los más comunes, uno de los más económicos, que cualquiera de nosotros podemos acceder a ellos. Em, Son de pronto no tan precisos por el mismo tema de la economía. Si usted de pronto en algún momento lo conecta mal, entonces hasta ahí le llegó el multímetro, no tiene como esa flexibilidad a cometer errores. Entonces por eso también es importante que tengamos claros los conceptos de lo que hablamos la vez pasada, que si tenemos los conceptos eléctricos, los parámetros eléctricos claros, pues entonces vamos a evitar este tipo de errores en las mediciones y vamos a evitar daños en los equipos, vamos a evitar daños de pronto en personas o a terceros. Entonces acá nos cuentan que su medición es una pantalla digital, es más precisa y fácil de leer que los analógicos, incluye características avanzadas como retención de datos y autorrango. Entonces esta parte de retención de datos y autorrango es más que todo para los multímetros de alta gama. Estos no tienen esa característica, esa propiedad. Entonces cuando hablamos de estas cosas extras, nos estamos refiriendo a aparatos ya más sofisticados de alta gama. Entonces, acá podemos revisar, podemos repasar lo que hemos hablado en clases pasadas, lo del tema de la tensión, de la corriente y de la resistencia. Entonces acá podemos ver que el multímetro está dividido en varias partes, en varios recuadros. Por ejemplo, este primer recuadro que les estoy señalando, en la parte superior izquierda, me sirve para medir la tensión directa, que es lo que estamos trabajando en este curso. La tensión directa eh, va a tener un rango de medición que va desde los milivoltios hasta los miles de voltios. Este aparato es capaz de hacer una medición de hasta 1000 voltios, lo que me indica ahí las especificaciones, de pronto un poquito más. Entonces, cuando vayamos a utilizarlo, tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber leer esta nomenclatura para no dañar el equipo, no dañar el instrumento de medición. Es por eso que hemos hecho en este curso tanto hincapié, tanta, tanto énfasis en el tema de las unidades. Tener claro cuáles son los parámetros eléctricos para poder utilizar este tipo de herramientas. Porque si no lo tenemos claro, entonces vamos a cometer acá errores de medición y vamos a dañar el circuito que vamos a medir o vamos a dañar el equipo de medición o nos vamos a lastimar nosotros mismos.
Listo. Acá en la parte superior derecha tenemos la parte de medición de tensión en energía alterna. Acá en este curso pues no hemos tratado a profundidad el tema de la energía alterna, entonces no vamos a hacer mucho, no nos vamos a detener mucho acá, pero pues hay que conocerla. Esta es la que utilizamos para medir, eh, para medir, por ejemplo, la tensión en nuestra casa, cuando medimos las tomas, cuando en una fábrica medimos de pronto también la diferencia de potencial que hay en un generador, en un motor. Para eso nos sirve esta función. No, Marisela, no hemos llamado lista. Eso lo hacemos a final de la clase. Listo, entonces acá nos dice que podemos girar ese selector tanto a izquierda como a derecha buscando las funciones propias del multímetro. Acá en la parte derecha tenemos la función de corriente. Entonces acá podemos medir, acá nos dice que podemos medir desde milivoltios perdón, desde miliamperios hasta amperios. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que tener claro dónde vamos a conectar acá nuestros cables, nuestras puntas, para poder hacer una medición correcta. Porque acá me da la opción de medir amperios y me da la función de medir miliamperios. Entonces tenemos que tener claro más o menos cuál es el resultado esperado en nuestra medición, en nuestro circuito, para poder hacer la selección correcta acá en el multímetro. Acá en esta parte inferior izquierda tenemos la parte de la medición de la resistencia. Entonces también podemos medir ohmios y podemos medir hasta miles de ohmios. Acá nos da la opción. Algunos multímetros, como por ejemplo este, traen unas funciones para la parte de la medición de diodos y transistores. Esto no nos compete todavía en este curso, no lo vamos a tratar a profundidad, pues, pero obviamente hay que conocer por lo menos de qué nos están hablando. Acá por ejemplo dice PNP, NPN, esas son configuraciones de transistores bipolares, entonces esto no lo vamos a utilizar acá por ahora en este curso. De pronto lo mencionaremos en el último capítulo, eh, muy básicamente, muy por encima, porque no estamos por ahora enfocados es en la parte de conceptual de la electrónica, de la electricidad básica. No vamos a ahondar mucho en la parte electrónica. Lo mismo acá hay unas partes para medir condensadores, tampoco vamos a mirar muy a profundidad eso. Bueno, entonces la primera prueba que nosotros debemos hacer al multímetro es a ver si estos cables que conectamos a él están en buen estado y las terminales. Entonces esa prueba se llama prueba de continuidad. La prueba de continuidad consiste en que nosotros vamos a unir estas dos puntas con el objetivo de saber si ese cable está en buen estado. Porque a veces sucede que de tanto uso, estas uniones acá en el multímetro, eso se va sulfatando, entonces va ocasionando eh, como un deterioro en el contacto, no hacen buen contacto y esto afecta la medición. Entonces tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que hacer es medir si esos cables están en buen estado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo ponemos el multímetro en una función donde hay un símbolo como de, como de una onda, como de un parlantico,
y entonces cuando nosotros unimos las dos puntas, él hace un pequeño pito, un pequeño ruido. Entonces, que cuando se escucha ese sonido, quiere decir que el multímetro está bueno. Entonces, ese sonido tiene que ser contundente, tiene que ser claro, tiene que ser constante para que nosotros nos demos cuenta de que la herramienta de medición está en buen estado. Acá nos habla de la medición de las resistencias, de la medición que podemos hacer en los circuitos. Entonces nos da unas sugerencias, nos da como un paso a paso de la manera correcta como debemos hacer eso. Entonces el primer paso es asegurarse de que el circuito esté desenergizado, desconectar cualquier fuente de alimentación. Entonces ahorita cuando hagamos el montaje en el simulador, en el software que les voy a presentar, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo una pregunta. Señor. O sea que ahí al juntar las dos puntas del multímetro estaríamos haciendo como un circuito y por eso es que suena el multímetro, Sí, o sea, para que nos demos cuenta de que ahí por lo menos ya hay un circuito cerrado, ¿es que se llama así? sí, porque internamente el multímetro lo que hace es cerrar ahí un circuito con una bocina y generar un sonido. Es eso, lo que usted dice. Ok. Entonces sí, sí es cerrar un circuito. Listo, continuamos acá. Entonces, lo que les decía, vamos a hacer un montaje y vamos a ver que cuando hacemos la medición con el circuito energizado nos va a dar una lectura diferente a cuando el circuito está apagado. Entonces esta teoría la vamos ahorita a verificar en el simulador. El siguiente paso me dice que si estás midiendo la resistencia de un componente en un circuito, asegúrate de que este esté aislado de otros componentes para evitar mediciones incorrectas. Entonces, bueno, acá en el simulador no vamos a poder ver muy claramente eso porque pues no hay esa opción de ir a hacer contacto con algo indebido, pero por ejemplo acá en la imagen se ve que esta placa por lo menos hay muchos elementos ahí, entonces existe la posibilidad de que usted esté haciendo un contacto donde no quiera, entonces tiene que tener cuidado con ese tipo de procedimientos. Acá nos muestra la imagen cómo debemos medir correctamente una resistencia. Entonces nos dice que vamos a tocar con las puntas de prueba los dos extremos del componente cuya resistencia desea medir. Observa la lectura en la pantalla del multímetro. Entonces acá, por ejemplo, en este multímetro tenemos cuatro terminales, cuatro posibles recepciones en el instrumento. Entonces, el cable negro o la punta negra siempre va a ir conectada en la parte del multímetro donde dice común, donde dice COM. Esto va a ir en la parte común. Y el rojo es el que va a variar. Por ejemplo, acá como vamos a medir resistencia, pues buscamos la terminal de resistencia. Si quisiéramos medir corriente, entonces lo cambiamos acá al primero. Si vamos a medir corriente. Y si vamos a medir una corriente muy pequeña, que es en el caso de pronto de los circuitos electrónicos, lo conectamos en la segunda terminal. Entonces es por eso que tenemos que tener claro el tema de las unidades, que tanto hablamos y algunos pues tuvieron algún error en el cálculo de la tarea, en el primer ejercicio que hicimos, donde la respuesta correcta era 0.2 amperios y pues la transformación que hacíamos era pasarlo a miliamperios, pues nos daba 200 miliamperios. Entonces algunas personas pusieron solamente, no, 2 amperios o 2 miliamperios o 20 miliamperios. Entonces no hay esa distinción, no hay esa diferenciación. Entonces no vamos a saber acá en estas dos terminales dónde conectar el cable o cuál es la respuesta correcta.
si la teórica o lo que me está dando el multímetro. Entonces por eso hay que tener bien claro esa parte de la conversión de unidades para no tener inconvenientes al momento de conectar no solamente de pronto este equipo de medición, sino de pronto otro equipo más sofisticado. No sé, en la industria donde ustedes trabajen o en la casa, hay que tener bien claro qué es lo que estamos leyendo acá. Como les decía, hay unos equipos de medición más sofisticados, no necesita hacer este cambio de, de terminales, sino él lo hace automáticamente. Este como es un equipo económico, un equipo rústico, entonces sí exige esa necesidad de cambiar la terminal. Acá tenemos que hacer un breve repaso del tema de la tabla de colores, de las resistencias, para poder ahorita hacer unas mediciones y tener claro cómo se hace. Entonces, acá dice que las resistencias suelen estar codificadas con colores para indicar su valor. Cada color representa un número y cuando se combinan indica el valor de resistencia en ohmios. Entonces ya les voy a explicar más al detalle cómo se hace esto. Eso es importante saberlo a la hora de nosotros y poder ir a comprar una tienda de electricidad electrónica, estos componentes, saber qué es lo que vamos a comprar y qué es lo que vamos a pedir. Bueno, acá nos habla de que hay algunas resistencias que tienen 4 bandas o 5 bandas. Por ejemplo, la que tenemos acá en la imagen es una resistencia de 4 bandas, las cuales las 3 primeras me sirven para hacer el cálculo de la resistencia de ese elemento y esta cuarta em, puede ser de diferentes colores. En este caso es un color dorado y ahí lo que me indica es la tolerancia de esa resistencia, la tolerancia al error. Entonces puede ser hacia arriba o hacia abajo el valor calculado, en algunos casos del 10%, del 5%. Esto depende del datasheet de esos elementos, de la hoja de especificaciones del fabricante. Depende mucho también pues de su calidad, de la calidad de estos componentes. Entonces acá vamos a hacer una pequeña prueba de esta tabla. Vamos a calcular estos 3 valores. Ustedes me van a ayudar, lo vamos a hacer entre todos para refrescar este concepto. Entonces, como les decía, acá vemos claramente que es una banda dorada, entonces esta no la vamos a utilizar solamente estos 3 colores. ¿Cómo lo vamos a hacer esa lectura? La vamos a hacer de izquierda a derecha, como lo pueden ver en pantalla. Vamos a siempre leer primero este color, luego este y luego este. Entonces nos remitimos a la tabla, vemos los colores y acá en esta tabla me dice primera banda, segunda banda y me dice tercera banda multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a mirar con el ejemplo. El primer color que tenemos acá es un color café. Entonces voy a la imagen, a la tabla, busco el café en la primera banda. Vemos que está acá en segunda posición detrás del negro y me dice que ahí hay un 1. Entonces, listo. Ya sé que hay un 1 ahí. La segunda me dice que es una banda negra. Entonces voy acá a la tabla y busco la segunda banda y vemos que hay un 0 en la negra. Entonces ya tenemos el 1 y el 0. Entonces sería 10. Uno de esos dos números. Y la tercera banda me dice que es roja. Entonces voy acá a roja y la tercera banda me dice que es un multiplicador. Entonces voy a coger ese 10 que ya tengo en mente y lo voy a multiplicar por lo que me diga el color. Como en este caso es rojo, lo voy a multiplicar por 10. Entonces me quedaría 10 por 100, perdón. El rojo me dice que es 100. Entonces voy a multiplicar 10 por 100. Entonces cuando haga esa multiplicación de 10 por 100, me va a dar 1000, que es el valor de la resistencia. Entonces ahí vemos que esa resistencia es de 1000 ohmios o de un K.
Listo, vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice que es rojo, rojo, Profe, café. profe, una pregunta. Señor, Pero digamos, cuando uno compre esa resistencia, cómo sabe que la está cogiendo de derecha a izquierda o viceversa? O sea, listo, cómo saber que la está cogiendo invertida, por ejemplo. listo, vamos a mirar. Entonces, como usted ve, tiene cuatro colores, ¿cierto? Habíamos dicho que es una banda de cuatro colores. Es la más utilizada. O la que nos sirve acá para propósitos ilustrativos. No, es la más utilizada, listo. Entonces, como usted puede ver, acá la primera es dorada. ¿Sí la ve? De Sí, señor. derecha a izquierda. Entonces usted no la va a acomodar lo contrario. O sea, usted no va a hacer esto. Usted no la puede leer así. Es lo que está queriendo decir, ¿cierto? No la puede leer Sí, así, sí, tomando esto de profe. primero. ¿Usted cómo la va a leer? Usted la va a acomodar así, de esta forma. O sea, siempre van a venir configurados de esa forma que la barra dorada siempre vaya a la derecha. Sí, señor. Ah, ok, listo. Ahora sí ya. Listo, buena pregunta. Entonces sí, sí, porque vea cómo está diseñada la tabla, vea. La tabla siempre me deja la parte dorada hacia la derecha. ¿Listo? Ok, sí, Listo, profe. bien. Gracias por la pregunta y por la aclaración. Entonces, volvemos acá a lo mismo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Mauricio me dice que no ve la pantalla. Revise, Mauricio, su conexión de pronto. De pronto está en el celular y se ve pequeñita, pero uno tiene que irla moviendo. Listo. Kelly, si estás viendo mi pantalla normal. Sí, sí, señor. Estoy desde el celular, o sea, digamos, para verla completa, uno la va ajustando. O sea, la pone pequeño, la pone grande. De pronto es que no está viendo completa la pantalla. Tiene que Ok. empequeñarla o hacerla más grande. No sé Que si de pronto reinicie le la pasa Es conexión. eso. problema de Mauricio. Entonces, Mauricio, porfa, revisa su conexión o después miramos para que revise la grabación. Listo, sí, señor. Listo, entonces acá Viviana nos dice que la segunda es de 220. Entonces vamos a mirar a ver si tienes razón o no. Entonces tenemos rojo, rojo y café. Entonces vamos acá a la tabla y vemos rojo en la primera banda, rojo en la segunda, o sea, sería 2 y 2, sería 22. Y ese 22 lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 10, porque es el tercer color, por este color café. Entonces sería 22 por 10, eso nos da 220, lo que nos está diciendo Viviana. Entonces Viviana sí, sí tenés razón. Esta resistencia es de 220 ohmios. ¿Todos vamos claros? Si hay Profe, alguna... una pregunta. Sí, dime. Yo tengo una pregunta, o sea, digamos, las primeras bandas se tienen que unir, digamos, con un número y el otro, digamos, 12, 22, maestro, ¿cómo está acá? No, no se ve. O sea, digamos, se tiene que unir primero, digamos, el azul, el gris y se multiplica por el negro, ¿es así? Correcto. Así tal Listo. cual. Lo Bueno. acabas de decir de una manera muy sencilla. Así es. No, no hay más misterio. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos azul, gris y negro. Entonces azul con gris me da 68, ¿cierto? Azul y gris. 68. Y lo voy a multiplicar por ¿qué color? Por negro. Entonces busco el negro y el negro me dice que lo multiplique por 1. Entonces 68 por 1, ¿cuánto me da? 68. Esta resistencia es de 68 ohmios. Vamos a revisar la última. Nos dice que es amarillo, violeta y café. Entonces amarillo, violeta y café. Entonces amarillo es 4, violeta es 7, entonces sería 47 y lo multiplico por el café que sería 10. 47 por 10 sería 470. Entonces esta resistencia es de 470 ohmios.
Creo que no hay más que mirar. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Sí, Diego. ¿Cómo vamos, Diego? ¿Alguien tiene alguna otra observación, alguna pregunta acerca de esto? Creo que está bastante claro, ¿sí? Sí, señor. Listo. Listo, entonces si vamos teniendo alguna otra duda, entonces la vamos revisando. Pero esto es muy fácil, es muy sencillo. Acá les puse esta tabla porque estos son los valores típicos que nosotros encontramos en el mercado, en las tiendas de electricidad o electrónica. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño de una placa, de un circuito, cuando nos da la resistencia teórica, por ejemplo, nos puede dar una resistencia de 110 ohmios o una resistencia de 170 ohmios o una resistencia de 250 ohmios. Entonces esas resistencias eh, puede que existan en el mercado, pero no es un valor típico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser difícil conseguirla comercialmente. Teóricamente y en el simulador yo puedo poner el valor que yo quiera, pero a la hora de ir a comprar un componente, de ir a adquirir este valor exacto, entonces es complicado. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro cálculo, vamos a tratar de aproximar el valor. Entonces, si mi valor teórico es, por ejemplo, de 170, pues yo voy a comprar una resistencia de 180. Entonces no va a haber tanto problema en la parte de ir a conseguir ese componente. No me va a alterar tampoco de una manera significativa mi circuito. Entonces tratar siempre de los cálculos que nosotros hagamos, tener en cuenta de si ese componente existe o no. No solamente aplica para la resistencia, sino para los demás componentes. Entonces siempre tenemos que tener claro eso. Entonces, y si lo vamos a aproximar, entonces lo vamos a aproximar a un valor, pues al más cercano, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo la aplicación que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a conectar unos LEDs, si vamos a conectar un display, que puede ser un elemento muy sensible a la corriente, entonces me conviene más poner una resistencia, aproximarla al valor superior para que la corriente sea menor y no me vaya a quemar mi componente. Listo, entonces ya hablamos de la parte de la medición de la resistencia. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en la medición de la corriente, que es de pronto la que nos va a causar un poquito de trabajo. Es sencillo, pero pues ahí tiene como un trabajo, un concepto adicional. Entonces acá me da las mismas recomendaciones que vimos con la parte de la resistencia. Entonces volvemos acá, tenemos que girar la perilla a izquierda o a derecha y vamos a buscar la parte de corriente. Entonces acá tenemos corriente y esa corriente pues es una corriente directa. Entonces tenemos que tener claro el concepto de corriente directa y el concepto de corriente alterna. Lo que nos compete acá en este curso, volvemos y enfatizamos, es la corriente directa. Listo, entonces acá nos dan como un paso a paso también. Entonces me dice, gira el selector del multímetro a la posición de corriente
elige entre corriente continua o corriente alterna según lo que necesites medir. Entonces es importante para no ir a dañar la herramienta de medición. Para corrientes pequeñas, usa el rango de miliamperios o microamperios si el multímetro lo tiene. Por ejemplo, este es un multímetro que no necesita que uno le cambie manualmente la función de milis a micros o amperios, porque es una herramienta sofisticada, es una herramienta de alta gama. Pero como es de alta gama, pues tiene su valor, tiene su precio comercial, un precio elevado. Entonces, los multímetros que de pronto a los que nosotros tenemos acceso para hacer nuestros trabajos de pronto domésticos o en el trabajo son de pronto no tan sofisticados, entonces tenemos que tener claro esto. Entonces, por eso en la tarea y en las presentaciones pasadas hemos hecho bastante hincapié, bastante énfasis en el tema de los prefijos. ¿Por qué hicimos ese énfasis? Precisamente por eso, porque hay que saber leer mm, este tipo de herramientas, este tipo de equipos que es lo que me está ofreciendo. Entonces, por eso acá está en miliamperios y está en microamperios. Esto parece trivial para algunos, pero de pronto es complicado para otras personas, este tipo de conversiones. Entonces, les recomiendo que aquellas personas que tengan dificultad en esa parte, le echen alguna repasadita. Yo estoy pendiente ahí en el grupo de WhatsApp, por si tienen alguna duda, yo les pueda colaborar en esa parte. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Kelly, sigue. Uno cómo busca como ese tema de transformaciones. Yo lo estuve buscando porque la verdad eso sí se me complicaba que era, digamos, cuando era milivoltios, después voltios, digamos esa escalera para poder hacer las transformaciones de las medidas como busca ese tema uno en internet. Yo ahorita te busco alguna tabla, esos son tablas. Entonces uno busca de pronto como el sistema internacional y los órdenes de magnitud, se llama eso. Órdenes de magnitud. Órdenes Bueno, de listo, magnitud profe. del sistema Gracias, profe. internacional, porque esto lo estamos trabajando desde el sistema internacional. Listo, profe. Porque Gracias. hay otro del sistema inglés, pues ese no lo vamos a tocar acá, listo. ¿Cuál es la diferencia de los dos, profe? Las unidades. Bueno. Bueno, profe, gracias, sí. Digamos acá en el tema de la electricidad, pues siempre vamos en cualquier sistema vamos a ir a manejar los mismos parámetros, pero cuando hacemos el análisis dimensional, ahí sí hay una diferencia. Cuando vamos a hablar de pronto de energía, de trabajo, de presión, de distancias. Entonces, por ejemplo, en el sistema inglés las distancias las medimos en pies y en pulgadas, y nosotros las medimos en centímetros, en milímetros, en metros. Esa es la diferencia, para que tengas claro esa parte. Listo, profe, mil gracias, sí, señor. Ujú. Carlos nos dice, Profe, búscalo como profe, notación científica. profe, una pregunta. Señor, O sea, ¿cuál es la corriente continua y cuál es la alterna? la corriente continua es la que nosotros estamos utilizando acá, que proviene de todo lo que son las baterías, de todo lo que son las pilas y todo lo que son generadores, pero generadores de corriente continua. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el alternador de un carro. El alternador de un carro, él genera corriente, pero pues tiene un conversor, tiene ahí un sistema que genera corriente continua, que es la encargada de cargar la pila, la batería del carro. Y la corriente alterna es la que nosotros utilizamos en la casa. Cuando usted conecta la nevera, cuando usted conecta la lavadora, la licuadora, la plancha, todos esos elementos trabajan con corriente alterna, que es la que tenemos en la casa, que es una tensión de 120 voltios, de 110 voltios. Es un O sea, concepto un poquito, toca ir a mirar un poquito matemáticamente qué es lo que sucede ahí, pero a grosso modo es
una corriente que la podemos describir sinusoidalmente, como una onda sinusoidal. Ok. No sé si más o menos le contesté Sí, más o menos. Sí, más la o menos, pregunta. profe. Sí, sí, sí. Sí, Nelson. No, iba a hacerle la aclaración al compañero precisamente eso, sí, que básicamente la corriente continua es todo lo relacionado con las baterías. No Ujú. importa la dimensión, sino todo lo relacionado con baterías. Y la continua, pues es la que nos llega a los hogares, sea a 110 o en las industrias a 220, Sí, ¿sí? señor. Y ahí cambia obviamente los amperajes. Ujú. Sí, típicamente en la industria, en las acometidas industriales, tenemos tensiones de 220 y de 440. Entonces ahí ya toca entrar a hablar de las configuraciones en Y, configuraciones en delta, circuitos tetrafilares, trifilares, conceptos que de pronto se nos salen acá de un poquito de van más allá que, o sea, tenemos que tener como una formación un poquito en la parte matemática para poder entender esos conceptos. Pero por el momento, quedémonos en la parte de las pilas de las baterías y con eso nos alcanza para entender estos conceptos que a posteriori podemos utilizar en la corriente alterna. Profe, o sea que, digamos, la alterna era lo que usted mencionaba la vez pasada, que es la que viene de los paneles y se aloja en una batería, ¿cierto? La de los paneles es corriente directa. Ah, es directa. Sí, esa viene Ah, naturalmente directa. Hay un sistema que la vuelve alterna la para que vuelve la podamos alterna. utilizar en la casa. Ah, ok, ok. Como también no hay, en otras aplicaciones no hay necesidad de convertirla alterna, sino la utilizamos directamente como directa. Porque usted cuando, por ejemplo, va a conectar cualquier equipo electrónico de su casa, eh, si usted, si usted detalla, no lo puede conectar directamente, sino, por ejemplo, el computador portátil, él tiene una cajita negra. Esa cajita Sí, negra lo que hace es convertir esa corriente alterna a corriente directa. O cuando usted conecta su celular, usted no lo conecta con un cable normal, ¿cierto? Sino que él tiene sí. una cajita. O cuando Ah, conecta el televisor, o cuando conecta el Play, el Xbox. Todo eso, todas esas cargas que son cargas no lineales, esas cargas tienen que ser conectadas precisamente con esos transformadores para pasar de corriente alterna a corriente directa. la corriente directa es la misma continua que está ahí en la imagen, Sí, ¿no? señor. La continua. Corriente Ah, ok. continua es el Ok, mismo concepto. listo. Sí, algo que añadir, Nelson. Señor, Algo para añadir. no, estaba escuchando. Listo. Acá ya me está dando el aviso de que va a caducar la reunión. Entonces tomémonos 10 minutos de descanso, son las 8:52. Veámonos a las 9:02. Tomémonos 10 minuticos de descanso. Les termino de explicar las diapositivas y ya pasamos entonces al tema del manejo del simulador, si les parece. De acuerdo. Listo, Nelson. Entonces ya ahorita les mando el nuevo link y se los mando por el WhatsApp y se los mando por el correo. Yo le puedo pedir un favor, mi número Señor. no estoy agregado al grupo de WhatsApp. Se lo envío por Listo, chat. Nelson. Listo, entonces ahorita les mando todos los links. Mejor dicho, de una vez, antes de que esto caduque, les voy a mandar la invitación del grupo y la invitación a la siguiente sesión, a la de ahorita. Listo, entonces con este link, ustedes se agregan ahí al grupo de WhatsApp para los que hacían falta. De acuerdo, muchas gracias. Listo, Nelson, ahí con ese link usted se puede agregar y le doy permiso.
De acuerdo. Listo, entonces ya nos vemos. Tomemos unos 10 minutos de descanso y ya les envío el link. Vale, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces habíamos quedado acá en la parte de la medición de corriente. Entonces la medición de corriente es donde tenemos que tener más cuidado. Entonces acá tenemos el circuito más sencillo que hemos visto, que es una batería y un bombillo. Es un circuito en serie. Es un circuito en serie. Entonces para nosotros medir la corriente, lo que tenemos que hacer físicamente es abrir el circuito y conectar en serie, valga la redundancia, el aparato de medida. Entonces por acá sale la corriente, pasa por la carga, viene acá, pasa por la estructura interna que tiene el multímetro, el amperímetro, pasa por acá y se cierra otra vez en el polo negativo. Eso es lo que tenemos que hacer siempre físicamente para medir corriente. Acá vemos en este mismo diagrama lo que vimos anteriormente. Tenemos la fuente, tenemos la carga, abrimos el circuito, la corriente pasa a través del multímetro y vuelve y se cierra por el polo negativo. Entonces acá volví y nos da un paso a paso del cual ya habíamos hablado anteriormente, de que tenemos que conectar la punta negra a la terminal común. Tenemos que conectar la punta negra a la terminal común, seleccionar el tipo, el rango de la corriente, y acá nos vuelven y nos hacen la misma advertencia que les he venido hablando. Asegurarse de no usar la conexión de tensión para medir corriente, ya que puede dañar el multímetro. Entonces por eso tenemos que tener claro bien los parámetros eléctricos para no ir a ocasionar daños en la herramienta. Entonces acá vuelve y nos hace la aclaración, nos da el mismo un paso a paso de cómo tenemos que medir la corriente. Entonces esto es un poquito lo que uno encuentra en los manuales, lo que uno encuentra en la teoría, lo que uno encuentra en las bibliografías. Entonces todos coinciden en lo mismo, todo converge a a las mismas prácticas. Acá ya empezaríamos a hablar de la medición de tensión. La medición de tensión pues es más sencilla. Vuelven y nos dan acá las mismas recomendaciones de saber conectar las puntas. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces ya la medición de tanto de resistencia como de tensión es perdón que acá hay un error, es la más sencilla. La única que tiene la parte de tener cuidado es la parte de corriente, porque la tensión simplemente, como vemos ahí en la figura, es saber conectar acá en el multímetro y conectar en paralelo con lo que vayamos a medir, que en este caso pues es una batería. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el positivo y el negativo para tener una lectura adecuada, tener en cuenta la nomenclatura de los colores, en este caso rojo y negra, que pues ustedes la pueden observar en diferentes baterías que tengan en el uso común. Por ejemplo, la podemos observar en la batería del carro, en la batería de la moto. Él tiene una terminal positiva, una terminal negativa y está marcada de color rojo y de color negro.
al igual que los cables de transferencia de energía, cuando hacemos de un carro a otro de un cargador de baterías a la batería, eso tiene una nomenclatura, un código de colores. Entonces tenemos que saber conectar eso. Es importante tener eso en mente, tener eso en cuenta. Este es el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, el montaje que teníamos para analizar en Multisim. Entonces, este diagrama, por ejemplo, yo lo hice en el Multisim, pero en la versión de escritorio, en el que ustedes están trabajando, pues no sale de esta misma manera. Entonces, este mismo montaje lo vamos a hacer, pero ya no lo vamos a hacer en el Multisim, sino lo vamos a hacer en el software que les voy a presentar a continuación, para que veamos que es más didáctico, que es más visual, que es más amigable, que es más, se asemeja un poquito más a la realidad y nos sirve para ir mirando cositas que en el Multisim no podemos ver. Entonces acá le tomé un pantallazo, entonces les voy a compartir la pestaña del software. Entonces, al igual como hicimos con el Multisim, ustedes van a crear un usuario. Es algo muy sencillo, es cuestión de 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos a lo mucho. Es un software, es un software. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Listo. Es un software gratuito, no tiene inconvenientes a la hora de hacerla. Me dicen que se escucha doble, que se está escuchando con eco de pronto. Pues no, o sea, pues hay unos... No, se Se escucha escucha bien. bien, se está escuchando bien. Yo también los escucho a ustedes bien. Bueno, si tenemos algún Yo lo escucho bien. inconveniente en cuanto al sonido o a la presentación, entonces me van avisando ahí. Listo, ya los que tenían problemas de audición, de conexión, ya los corregimos. Listo. Entonces les voy a compartir la pestaña. Y miramos cómo es el tema del Tinkercad, cómo se llama el software. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí mi pantalla? Sí, señor. Listo, gracias Diego. Listo, entonces como les decía, es un software gratuito. Es una herramienta que nos sirve para diferentes modelos, no solamente para la parte eléctrica, sino nos sirve también para las personas que trabajan en la impresión digital, en la impresión 3D, diseños 3D, para, para iniciarse como en estos conceptos, también en conceptos como la programación orientada a objetos. Entonces, es una herramienta muy didáctica para aquellas personas que quieran iniciarse en estos campos. También tiene cosas como montajes de robótica, montajes de automatización. Entonces ustedes le pueden cacharrear ahí al, al programa si tienen algunos, pues la curiosidad y el interés en estos campos. Tienen ahí tarjetas como la Microbit, como la de Arduino. Entonces, para aquellos que ya tengan un conocimiento un poquito superior en la parte electrónica, ya le puedan ir haciendo cosas un poquito más elaboradas. Entonces podemos hacer cosas muy sencillas, podemos hacer cosas un poquito más robustas. Como les decía, se pueden hacer diseños en 3D, circuitos y bloques de código. Esta parte es para los que tienen nociones de programación. Es una herramienta muy chévere, muy didáctica. Entonces les recomiendo que la revisen. Lo que nos compete en este curso es la parte de circuitos eléctricos. Entonces vamos a armar acá un pequeño circuito, lo vamos a revisar con detenimiento. El tema de hacer de crear el usuario es algo muy sencillo. Simplemente ustedes escriben esto ahí en el buscador de Google, Autodesk Tinkercad,
y ahí le da ahí le da el paso a paso, ahí le da las especificaciones de cómo crear el usuario. Como les digo, es gratis, cualquier persona lo puede hacer, entonces no hay inconveniente en eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos creen el usuario para poder hacer el montaje que les voy a explicar acá. Les voy a dejar una pequeña tarea y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera semana. Ustedes van a tomar un pantallazo, van a hacer el cálculo manual y después lo van a comparar con el resultado que les dé en el simulador. Simón, sí. ¿Alguna pregunta? Hola, profe, una pregunta. ¿Se Sí. crea el usuario como estudiante, como profesor? Dice ahí que se una a una clase o independiente. No, tómalo como independiente. Ok, Buena gracias. pregunta y gracias. Sí, ahí da varias opciones. Porque en el momento que ponemos de estudiante, de pronto nos dice cuál institución, entonces se vuelve más tedioso ahí. Entonces, tomarlo como persona particular, persona independiente. Listo, entonces seguimos acá. Vamos a abrir un circuito. Listo, entonces acá tenemos el espacio de trabajo. Este es un espacio de trabajo, como ustedes pueden notar, un poquito diferente al del Multisim. Acá salen los componentes ya en su forma física, entonces es más chévere para estas etapas de aprendizaje porque es más visual, más didáctico, entonces podemos comprender los conceptos de una manera más amigable. Tenemos, por ejemplo, acá las resistencias, tenemos acá, por ejemplo, los LEDs, tenemos lo más básico, unos pulsadores, la pila. Acá lo que les hablaba para aquellos que les gusta la parte de la robótica, la parte de la tarjeta. Esta es una Microbit, esta es una tarjeta Arduino. Esto es lo que utilizan muchas personas para el tema de los prototipos de robótica. Entonces, tanto en la parte profesional como en la parte de aprendizaje es muy utilizada. Tenemos diodos, motores, transistores, fotorresistencias. Entonces, elementos vuelvo y repito, para aquellos que quieran ir más allá o ya tengan un conocimiento, entonces puedan explorarlo de una mejor manera. Vamos a hacer acá, por ahora, un montaje muy sencillo, el que estábamos viendo ahí en el ejemplo. No vamos a utilizar todavía la protoboard. La protoboard, de pronto para los que no la han visto, es esta plaquita que nos facilita cuando estamos trabajando ya físicamente las conexiones. Entonces no tenemos que utilizar tantos cables, sino estos tienen unas conexiones internas, entonces nos facilita la continuidad entre elementos. Hay que saber manejarla, hay que mirar algunos detalles. Entonces vamos a dedicar un espacio la otra semana o puede ser el viernes y la revisamos con detenimiento. Lo que nos incumbe ahorita en esta clase es mirar bien el tema del multímetro, de saber manejarlo. Entonces nos vamos a enfocar en eso, para no tener tanta distracción y no abrumarnos tanto con mucha información. Pero lo vamos a ir viendo ahí con calma. Entonces acá les presento el multímetro. Entonces acá lo simulan. Es muy diferente a la parte de multisim, sino que acá ya lo podemos ver de una forma más como si estuviéramos en la vida real. Entonces él tiene tres funciones: la de corriente, la de tensión y la de resistencia. Entonces vamos a montar el circuito y vamos a ver cómo se conecta esto. Entonces el circuito decía que era, perdón, miramos la presentación. Acá el circuito me decía que es una fuente de 12 voltios y tres resistencias, una de 300, una de 200 y una de 100. Y aparte de eso tiene un switch.
o un interruptor. Entonces vamos a hacer ese montaje. Entonces vamos a meter la batería. Entonces me dice que es de 9 voltios. De 12 voltios, perdón, en el circuito. Entonces tenemos que mirar acá a ver cómo hacemos un circuito en serie, una conexión en serie entre baterías para poder llegar a los 12 voltios. Entonces acá, como pueden ver, pueden cambiar la dirección de cómo queremos la pila, y acá, por ejemplo, el más y el menos lo podemos cambiar con esta configuración. Entonces lo vamos a poner así, lo vamos a poner de esta manera, vamos a poner horizontal. Ahí tenemos la pila. Entonces, como necesitamos una fuente de 12 voltios, pues tenemos que sumarle a estos 9, tenemos que sumarle 3. Entonces vamos a meter esta pila, que es como una pila de reloj, y la vamos a conectar con esta pila para que nos queden los 12 voltios. Entonces acá hay que tener claro lo que habíamos visto en las presentaciones pasadas, cómo se conectan las baterías, lo que habíamos hablado de las baterías en configuración en serie que vemos en los paneles solares, en las baterías de los carros. Esas configuraciones son configuraciones en serie. Entonces vamos a unir acá esto, vamos a unir el positivo, ustedes están viendo ahí, el mismo me marca la terminal positiva con la terminal negativa de la siguiente pila. Ahí vamos conectando. Hay que tener en cuenta muy claro que va el positivo con el negativo, o sea, hay que tener presente la polaridad. Vamos a introducir las resistencias. Profe, disculpe, ¿por Sí, dime. dónde se inicia? Sí, Marisela, ¿qué? Profe, ¿por dónde se inicia la construcción del circuito? Ah, ok, es indiferente. Yo puedo poner primero las resistencias. Mira, voy a meter, por ejemplo, estas resistencias. Pude haber metido esto después, mira. Puedo poner primero las resistencias y de último puedo dejar las fuentes. Entonces pongo acá las resistencias, son 3. Ya le vamos a poner los valores. Acá la ponemos horizontalmente y miramos los valores. Entonces decíamos que teóricamente teníamos una resistencia. Acá, como ustedes pueden ver, vean, va cambiando el color. Lo que hablábamos de la tabla de colores, por eso es importante saberse esa tabla, saber cómo maneja, no de memoria, pero sí saber cómo leerla. Entonces una resistencia decíamos que era de 100 ohmios. Entonces, si ustedes notan, acá dice kilo ohmios. Entonces, por eso es también importante el tema de los prefijos, porque no es lo mismo kilo, no es lo mismo pico, nano, micro, mili a ohmios. Entonces, mira, acá está el ohmio solito. Acá dice kilo ohmios, mega ohmios y giga ohmios. Es por eso que hemos molestado tanto en esa parte. Para la hora de nosotros venir a manejar estos elementos, bien sea simulados o bien sea en la vida real, sepamos interpretar bien esos prefijos. Si no los conocemos, pues cuando nos encontremos con esto, nos va a dar, vamos a tener un choque, nos va a dar mal genio. No vamos a saber qué es eso. Listo. Entonces acá ya tenemos una resistencia de 100 ohmios. Vamos a meter la de 200. Pues acá 200. ¿Sí? Toca tener acá presente que son ohmios, no kilo ohmios. Y ponemos acá la de 300 ohmios. Listo, y la acomodamos ahí de tal manera que la podamos conectar en serie. Verificamos los valores. Listo, ahí están bien los valores. Entonces lo que nos decía ahorita el compañero es importante. Podemos poner esta resistencia de cualquier forma. Así, no importante que esta banda, por el sencillo motivo de que las resistencias es un elemento pasivo que no tiene polaridad.
Entonces no importa cómo yo la vaya a poner, entonces va a ser lo mismo. Es indistinto. Hay algunos elementos que sí tienen en cuenta la polaridad. Por ejemplo, este LED. Vamos a mirarlo un momento. Este LED tiene una parte que se llama cátodo y una parte que se llama ánodo. Eso no vamos a mirarlo ahorita en detalle, pero lo que les quiero enfatizar es en la polaridad, que algunos elementos sí importa cómo las vaya a conectar y hay otros que no. El caso de las resistencias no tiene polaridad, se puede conectar de cualquier manera. Por ejemplo, un condensador. Este condensador al parecer no tiene polaridad. Hay unos que sí, los que vienen en configuración cilíndrica, ellos sí tienen polaridad. Estos que son condensadores de lenteja no tienen polaridad. Entonces hay algunos elementos que sí, otros que no. Entonces para que vayamos teniendo eso en cuenta. Profe, ¿Alguna pero pregunta? esos condensadores dicen ahí que tienen polaridad, o sea, cuando o le dicen a uno, o cuando se lo venden, o Sí, cómo claro, hace acá en uno el para saber. simulador usted se puede dar la oportunidad de ir a probarlo de ambas formas. Como está simulando, pues Ah, no ok. esto. En la vida real, si usted va allá a una tienda y dice, véndame un condensador de lenteja, ellos vienen sin polaridad. ¿Listo? Ah, ok. Listo, continuamos acá. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? El panel de trabajo. Sí, señor. Sí, sí, Listo, señor. gracias. Tenemos ahí las 3 resistencias, ¿listo? Entonces ya las podemos conectar en serie. Entonces, no importa el orden en el que yo vaya a meter los elementos, lo importante es a la hora de conectarlos bien. Entonces vamos a introducir el interruptor o switch. Entonces él tiene tres paticas, una que se llama terminal 1, una que se llama común y otra que se llama terminal 2. Ya vamos a ver cómo la vamos a conectar. Vamos a meter la pila. Voy a borrar esta resistencia de acá. Vamos a meter acá la pila. Vamos a separar esto un poquito más. Lo importante también de la pulcritud a la hora de nosotros montar los circuitos, que sea de una forma ordenada, que todo el mundo entienda lo que yo estoy haciendo, no solamente yo. O sea, no ir a poner este switch por acá, sino pues de una manera lógica, de una manera ordenada. Metemos la otra pila que habíamos dicho, respetando la polaridad. Habíamos dicho que más con menos es la forma correcta de conectar las pilas en serie. Ya después miraremos otras configuraciones. Por ahora nos enfocamos en esta. Unimos las resistencias. Acá le vamos dando clic. Acá lo vamos a conectar al común, esta parte. Y acá de terminal 1 la vamos a conectar al polo negativo de la pila. Entonces acá vamos a hacer un zoom. Vamos a mirar cómo quedó conectado esto. Vamos a hacer acá un poquito más específicos para que no se toque, para dejar la otra terminal libre. Entonces para que miremos cómo es que quedó conectado acá este. Entonces es la terminal 1 con el común. Esa es la manera correcta de conectarlo. Acá podemos ir modificando esto para que nos quede bien estructurado, bien bonito. Y listo. Entonces ese sería el primer paso, tener el montaje listo. El segundo paso, entonces, es adicionar el multímetro. Entonces acá ya tenemos nuestro circuito funcionando normalmente y queremos medir la corriente que circula a través de él. Entonces vamos a abrir el circuito, vamos a seguir el paso a paso que vimos en las diapositivas y vamos a abrir el circuito.
Entonces lo abrimos, por ejemplo, puede ser de cualquier lado. Entonces sí, abrámoslo de acá. Entonces vamos a abrirlo de acá. Esto lo podemos girar para que nos facilite la conexión. Y vamos a conectarlo acá. Entonces ahí me dice que lo conecte al negativo. Ya vamos a mirar a ver qué lectura nos da ese multímetro conectándolo así de esa manera, en la parte negativa. Hay que tener en cuenta siempre la polaridad. Listo, ahí ya quedó conectado. Entonces ya podemos simular el circuito, darle acá en simulación. Acá estaba en modo, si podemos ver, está en modo de tensión. Entonces lo vamos a pasar a modo de corriente y vamos a analizar esa lectura. Acá me está diciendo que por el circuito está pasando una corriente de menos 19.6 miliamperios. Entonces, es decir, en la convención pasiva de los signos, la corriente va a circular del positivo de la pila hasta el negativo de la pila. Hace el circuito y circula en esta corriente, en este sentido, perdón. Entonces, claro, acá como llegó al polo negativo, me está diciendo que está conectado no mal, pero no como debería, porque debería entrar por el polo positivo al multímetro. Entonces lo vamos a conectar bien. Entonces lo vamos a meter otra vez y lo vamos a conectar de la manera correcta, teniendo en cuenta los signos. Entonces toda esta parte no la podríamos hacer con multisim, porque en el multisim simplemente yo adiciono, los que le cacharrearon, uno adiciona el amperímetro sin necesidad de abrir el circuito. Entonces este simulador sí me obliga a abrir el circuito como si lo estuviera haciendo de manera real. Entonces para nosotros que estamos aprendiendo es más efectivo, más ilustrativo que el multisim. El multisim ya es para una persona que pues ya tiene los conceptos claros, ya no necesita ir a hacer este ejercicio, entonces no es necesario. Entonces para nosotros que estamos aprendiendo, que estamos interiorizando los conceptos, entonces les recomiendo que lo utilicen mucho, porque él sí me obliga a hacer las conexiones de una manera más simulando la realidad. Le damos acá lo tenemos en tensión y vamos a la parte de corriente. Entonces acá nos da una lectura de 19.6 miliamperios. Entonces nosotros deberíamos hacer el cálculo manual para ver si esa corriente es correcta o no. Entonces lo vamos a hacer rápidamente. Tenemos acá, pues cogimos valores fácil para poder hacer ese cálculo rápido. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos 3 resistencias en serie, una de 100, una de 200 y una de 300. Entonces la suma de estas 3 resistencias me da un total de 600 ohmios. Utilizando la ley de Ohm, entonces me quedaría que la tensión dividida la resistencia equivalente sería 12 dividido 600. Si hacemos ese cálculo, efectivamente nos da los 20 miliamperios que estamos leyendo acá. Acá el simulador toma en cuenta las caídas de tensión, toma en cuenta que estos no son elementos perfectos, entonces no da exactamente los 20 miliamperios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿las resistencias de qué valores son? 100, 200 y 300. Profe, una pregunta. ¿Sí? Este elemento que está al lado de la pila, ¿qué es? Eso no recuerdo. ¿Cuál ese? Como gris, ese, sí. Esta es otra pila, pero mira que es una pila como de reloj. Ambos son una pila. Esta es una Ah, pila típica de 9 voltios y esta es una pila de 3 voltios que utilizamos por ejemplo, en un reloj o en elementos así planos. ¿Y por qué se utilizan dos pilas? O sea, como cuál es la... El ejercicio Como... acá que estamos haciendo es la conexión en serie. Si tú analizas, todo está en serie, tanto las resistencias como las baterías.
Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esto? Acá el simulador me da la opción de meter un generador de tensión y yo cuadrarle el valor. Ustedes le cacharrean acá donde dice componentes y acá les va a salir un generador en donde ustedes puedan cuadrar ese valor exacto. Acá lo quisimos hacer de esta manera, mire, es esta fuente. Acá en esta fuente, tú le das el valor exacto y él te da los 12 voltios. No lo hicimos así, ¿por qué? Porque queremos hacer un ejercicio de simulación de la realidad. De pronto no todos tenemos ese generador, pero sí tenemos las pilas. Entonces podemos hacer un arreglo para encontrar los 12 voltios, para tener los 12 voltios físicamente y saber cómo se conecta. Es por eso. Profe, una pregunta. Ah, bueno. Sí, Sí, digamos, usted mencionaba anteriormente que la distancia del cable modificaba ya esa medición del multímetro de los 19.6. sí. ¿A cuánta distancia el cable tendría que estar para que ya le empiece a atenuar la corriente al cable? No, eso es del orden de los metros, incluso de los kilómetros. Eso se utiliza más que todo en la transmisión, cuando estamos hablando de distribución de potencia. Acá cuando hablamos de electrónica, despreciamos siempre ese cálculo, el cálculo de las caídas de tensión de la pérdida de tensión por efecto de la distancia, porque es muy cortica, es muy pequeña. Okay. Físicamente, si usted va y la mide, sí existe, pero estamos hablando de pérdidas muy pequeñas. Ok. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de la configuración del montaje? Profe, ¿por qué si en el multímetro le damos la opción de resistencia no sale error? Si le cambiamos acá. Sí, ¿Sí? allí. Sí, señor. Ok, listo. Por lo que hablábamos anteriormente en las diapositivas, si vemos acá las diapositivas, acá en todas estas recomendaciones, por ejemplo, acá me dice, asegúrese de no usar la conexión de voltaje para medir corriente, ya que puede dañar el multímetro. ¿Sí ves? Por eso hay que leer esta letra pequeña, esas recomendaciones. Entonces acá estamos hablando de que yo lo conecté en serie y voy a medir resistencia, pues no tiene sentido, porque ¿qué resistencia estaría midiendo ahí? Ninguna. Es por eso. O sea, ahí le muestra error, pero si fuera en la realidad estaríamos dañando el multímetro, ¿sí? Exactamente. Sí, claro. O de pronto no se daña porque él tiene un fusible, pero sí toca ir a cambiar el fusible. Él tiene una protección. Pero pues, sí, Alejandra. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que yo estaba en desplazamiento de la oficina al trabajo, entonces tomé la clase en el celular. No he realizado pues eso que tú estás mostrando, pero sí quisiera compartirte mi pantalla para mostrarte algo en el circuito pasado. Listo, ¿Es entonces voy a posible? dejar de compartir para darte el espacio, ¿listo? Gracias. Listo, sigue Alejandra. Gracias, profe. Ya estoy Nelson. compartiendo. ¿Ya se puede ver, profe? Sí, ahí lo estamos viendo. Profe, Listo, es entonces que cuéntanos. lo que yo te comentaba la otra vez del multímetro es que yo voy a realizar la medida acá, por ejemplo. Sí. Y le doy acá en play, pues para que me salga la medida. Sí. Espérame que está cargando. Y no me sale la medida. ¿Por qué, profe? ¿Qué número te está saliendo ahí? No sale la medida. Ok, listo. Pero ¿tú qué quieres medir ahí? Pues lo que tú medías en la clase, creo que era, es que no tengo los apuntes a la mano. Tocaba medir era la corriente, Alejandra.
Eso, la corriente, sí. Ajá. Entonces quita eso, dale ahí en X. Espera que no me carga. Tranquila, no importa. No me carga, Listo. profe. Quitemos ese voltímetro de ahí y miramos a ver qué fue lo que pasó. No sé por qué. Exacto, hay No. que primero pausarla en el cuadrito verde, en el cuadrito blanco, perdón. Acá. Sí, Ah, ok. exacto. Listo. Listo, lo quitas ahí. Dale ahí en el cuadro verde, sí, y ve donde dice A. Acá. Ajá. Y ahora sí ponlo ahí. Listo. Ahora dale simulación. ¿Dónde dice simulación? Acá. Arriba donde dice el triangulito, el play, ese. Y miremos a ver qué sale. Ay, sí, ahí sí sale. Ahí, ¿cuánto nos está dando? Espérame un segundito. 20 ¿20 qué? miliamperios. Miliamperios. Entonces, por eso lo Miliamperios. que le he recalcado desde la primera clase. No es ir a meter elementos que no sepamos qué vamos a medir, en dónde lo vamos a medir, nada de eso. Tenemos que tener bien claro qué es la corriente, qué es la tensión, qué es la resistencia, porque si no pasa lo que te pasó a ti, ¿sí ves? Que tú conectaste un voltímetro y lo conectaste en serie. Entonces él no te va a medir nada. ¿Sí ves? ¿Qué es en serie? El de voltaje. No, en serie es el concepto de ir a abrir de ir a abrir el circuito. Como les decía, este multisim ya es para una persona que no necesite afianzar los conceptos, sino ya él sabe que necesita medir la corriente, entonces no hay necesidad de abrir el circuito, sino que el software me da la facilidad de conectarlo ahí rápidamente y yo ya sé que eso está en serio. Es eso. Profe, debería hacer una conexión en paralelo para que aumente el voltaje. Sí, la próxima clase vamos a mirar la conexión en paralelo. Vamos paso a paso. Vale, profe, muchísimas gracias por Listo, con resolverme gusto. la duda. Entonces te recomiendo que mires la grabación de la clase de hoy con detenimiento, que mires lo que hemos hablado, revises el video y hagas la conexión en este nuevo software que estamos manejando. ¿Listo? Vale, profe. Listo, Muchísimas con gracias. gusto. Con gusto. ¿Quién más tenía alguna? Viviana, sí. Muy buenas noches, instructor. Hola, Viviana. Instructor, lo que pasa es que ya creé el usuario en la nueva plataforma que usted acaba de decir, Sí, pero señora. yo no encuentro la parte de trabajo, la mesa de trabajo, para ver si usted más o menos me puede explicar porque no la entendí. Le Listo, agradezco. vamos a mirar. Para Vamos a encontrar la mirar mesa de nuevamente. trabajo. El resto del Sí, proceso sí, ya yo lo entendí. listo. Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla y miramos detenidamente cómo es. Entonces acá tenemos nuestro entorno de trabajo y esta sería como la parte inicial. Tú ya estás acá, ¿sí? Sí, señor. No, Acá te pero es da que Tinker, galería, proyectos, aulas, recursos. Acá en la parte del usuario, nuevo diseño, mis diseños. Ahí donde está la opción, ya creaste el usuario, ¿sí? sí, señor, ya lo Li- creí. Listo, entonces le puedes dar acá nuevo diseño, por ejemplo. Nuevo diseño y le das donde dice circuitos. No, lo que pasa es que a mí no me sale eso. Mm. ¿Nos puede compartir la pantalla y la guiamos? De Sí, pronto que estás comparta hasta ahora en la esta parte. pantalla, sí. Es Sí, que estoy en un celular y estoy en un computador al tiempo, en el computador es que está, entonces no sé cómo compartir la pantalla, es para que ustedes vean. abra la sesión en el computador también. Tiene abierta la sesión del celular, abra la sesión en el computador y de allí nos puede compartir la pantalla y de paso hacemos el ejercicio todos. Muchísimas gracias. Un momentico, ya le digo. Listo, tranquila. Ahí te esperamos. ¿Alguien tiene, mientras tanto, mientras que Viviana nos comparte la pantalla, alguna otra pregunta conceptual? Sí, señor. Sobre el Listo. tema le hicieron preguntas sobre
no sé, tengo la percepción de que no hay claridad en el tema de que es en serie. Entonces, con el mismo, se me ocurre a mí, ¿no? Que con el mismo ejercicio que acaba de hacer del multímetro, donde está midiendo el voltaje o la resistencia, ahí mismo se le puede explicar cómo, o sea, qué es en serie y qué sería en paralelo, que sería como el paréntesis ahí, ¿no? Se me Sí, ocurre a pues mí. todavía no hemos visto, O por lo menos hasta en ahora, serie, sí, que es la continuidad de... sí, listo. Entonces vamos a revisar nuevamente acá el diseño. Ya en la tarea pasada habíamos hecho el ejercicio de que ustedes pusieran el paso a paso de cómo hicieron el cálculo de la corriente y la utilización de la ley de Ohm. Entonces acá vamos a repetir un poquito este concepto. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 componentes. Esos 7 componentes, por esos 7 componentes va a pasar la misma corriente. La corriente va a salir acá de la pila, va a subir por la otra pila, va a pasar por la primera resistencia, por la segunda, por la tercera, pasa por el multímetro, pasa por el switch y se cierra. Ese es el concepto en serie, que está uno detrás del otro. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, lo que habíamos hablado en las primeras clases. Entonces, hoy que hicimos la introducción al tema del multímetro, tenemos que tener claro que cuando el sistema está en serie, tenemos que abrir el circuito, introducir la herramienta de medición para cerrar el circuito ya con la herramienta incluida en él. Más adelante vamos a ver el concepto de cómo vamos a medir la tensión y vamos a revisar bien el concepto de paralelo. Por ahora, les pido que hagan este ejercicio. Cuando ustedes hagan ese ejercicio, les van a surgir unas dudas, les van a surgir unas preguntas y la idea es esa, que en el grupo que tenemos en WhatsApp vayamos discutiendo este tipo de inquietudes que nos vayan surgiendo. ¿Alguien de pronto que quiera explicarlo con otras palabras, de otra manera? Nelson, de pronto, ¿qué podría añadir usted acá en este circuito? No, que la chica hubo un momento en que le dio error Sí, ahí está en cuando... error por el tema de la configuración. exacto. Entonces, sí, Entonces, sí, bueno, acá nos da error. ¿Por qué? Porque estamos midiendo es corriente, que es el amperímetro, voltímetro y para medir resistencia. Entonces, si le damos medir resistencia con esta configuración, obviamente nos va a dar error. Tenemos que ponerlo acá en, en amperios para que nos dé la lectura de miliamperios. Estos conceptos hay que reforzarlos mirando las diapositivas, mirando el video, porque no en tan corto tiempo acá, en media hora, en 40 minutos, es complicado si no hacemos el ejercicio. Entonces, por eso vamos suave, le estamos dando tiempo a hacer el montaje para que vayan surgiendo esas preguntas. ¿Alguien Instructor, tiene disculpe, soy yo, Viviana. Listo, ya pudiste, Viviana. Si quieres, Eh, comparte la pantalla. sí, ya la... Listo, voy a dejar de compartir entonces para que tú puedas Profe, yo tengo compartir la una pantalla. pregunta. Sí, Kelly. Digamos en la parte que dice voltajes para medir fuentes, o sea, fuentes o no. Sí, Pues sí, la verdad es que yo con es la sí, tensión. la tensión. Ah, bueno. donde O dice sea, para voltajes medir para medir fuentes, ¿sí? tensión, pero no solamente en la fuente, sino en cualquiera de los componentes. Entonces no te preocupes, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos despacio, vamos hasta ahora Ah, bueno. midiendo la No. corriente. Bueno, profe, sí. Listo. Listo, Viviana, ahí estamos viendo tu pantalla. Ok, instructor. Instructor, la que pasa es que yo coloqué en Google, pues la frase que usted comentó, que es acá, pues lo que dice acá, y me salió esto. Yo creé el usuario, pero es que no encuentro la mesa de trabajo para poder aplicar pues el ejercicio. Espérate, escribe el Tinkercad, te va a pasar acá el link. Te va a pasar un link
para que puedas ingresar directamente O a sea, eso. este no es el que yo que descargué entonces. Según lo que veo, eso es un programa de CAD. Es que este Tinkercad es también de Autodesk, es del mismo fabricante. Sí, pero Pero eso de es un... pronto entraste por otro lado, entonces no te preocupes, ya te voy a Ese está pasar yo lo acá. compartí en el grupo. Perdón, Ok, en el chat, en el muchísimas chat. gracias, compañero instructor, gracias. Entonces Listo, voy a entonces hacerlo otra mira vez. acá en este link que te puse ahí a ver si puedes entrar de una manera más directa. O con el que nos compartió Nelson. Alguno de los dos, prueba alguno de los dos a ver. ¿Alguien más Vale, gracias. está intentando ingresar y no ha podido? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es por cuentas personales? Sí, cuentas personales. Gracias. Ujú. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Yo les voy a dejar acá un pequeño ejercicio, como el que hicimos la vez pasada. Ustedes van a revisar esta parte, toda esta teoría, ustedes la revisan la grabación y esta es la tarea. La tarea es un circuito muy sencillo de 3 resistencias en serie. Lo van a montar ahí en el Tinkercad. Van a hacer la medición de la corriente. La van a hacer tanto manual como simulada. Y me toman un pantallazo y lo hacemos otra vez como lo hicimos la vez pasada en un documento PDF. Entonces yo les voy a subir esa tarea en estos días para que la entreguemos el fin de semana. La idea es que vayan cacharreando estos días y si tienen alguna duda la compartamos por el grupo y la podamos solucionar entre todos. Porque si dejamos esto quieto ahí, estas diapositivas ahí quietas y no investigamos, entonces es complicado que podamos avanzar. Tenemos que ir interiorizando estos conceptos. Listo, voy a ir llamando lista porque ya se nos está haciendo tarde, entonces vamos a llamar lista rápidamente. Alejandra, ¿Cuál Alejandra, profe? Alejandra Gómez, Andrés Alexander, Andrés Mauricio Díaz, Balmer de Jesús. Presente, profesor. ¿Cómo le pareció hoy la clase, Balmer? Excelente. Cualquier duda que le surja, entonces la vamos solucionando entre todos. Profe, Vladimir, Mil gracias. listo, con gusto. Vladimir, profe, una pregunta, qué pena. señor. Profe, es que se me cayó aquí la conexión por un momento aquí en lo que usted estaba mencionando de la tarea, estaba leyendo. Dice que la caída de tensión en cada resistencia, eso toca hacerlo, o sea, hacer el cálculo así con el ejercicio o con el simulador Con el simulador. Ah, porque él automáticamente bota la caída, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, listo, gracias. Listo. Ya miramos entonces ahorita cómo se hace esa medición. Listo, Vladimir. Cindy Viviana, Daniel Josué, Danilo Hernando, David Felipe, Daisy Alejandra, Diana Presente, Carolina. Listo. Daisy Alejandra, presente, por favor. Listo, Daisy. ¿Cómo te fue hoy, Daisy? Profe, pues yo estaba en el transporte público, venía en la Ok, oficina. sí, ya me entonces habías no- contado. Sí, es que te había leído ahí como Alejandra y ya me di cuenta. Listo, bien. Vale. Diego Alejandro, Presente. ¿cómo le pareció el montaje en este nuevo software? Estuvo interesante. Listo. Más fácil. Cualquiera, sí, es más didáctico. Cualquier cosa que le surja en el montaje me va contando y
y vamos revisando. Ediver de Jesús. Elizabeth. Elvin, Ever José, Javier Alonso. Presente, profe. ¿Quién habló? Ever José, presente. Ever José. ¿Cómo le fue con esto, Ever? Excelente, profe. Listo. Cada día aprendiendo. Listo, listo. Lo importante es no colgarse y preguntar. Preguntando es como vamos avanzando. Jason Alberto. Jesús Alfonso. Presente, profe. ¿Cómo le ha ido, don Jesús? Que hace rato no Bien, le bien. escuchaba la voz. Bien, bien, no, sí, recordando conceptos y pues tengo que usar no estoy aquí en el computador en el momento, usar el programa, este nuevo programa que se ve como más sencillo de utilizar y más didáctico. Sí, es más didáctico. Es un poquito, de pronto no sencillo, pero sí es más didáctico, es más visual, entonces por eso de pronto facilita más la comprensión. Ujú. Se Listo, parece Jesús, más entonces, a la vida real, mejor sí, dicho. señor, esa es la idea. Entonces, cualquier inquietud, estamos ahí pendientes. Vale, profe, con gusto. John Jairo, John Mauricio, Johan Andrés, Jonathan Enrique, Juan Sebastián, Kelly Janet, Presente. Kelly Kelly Janet, ¿no Rojas. habías asistido, Kelly hasta hoy Janet. asististe a clase? Ay, sí, creo que sí. Sí, yo entregué la tarea, no sé si está, ¿Por qué no habías podido si está conectarte? bien. No, pues como también me toca hacer otras cosas como trabajar, una cosa, entonces no me había conectado. Listo, lo importante es que sí, claro, todos estamos ocupados, todos estamos trabajando, lo importante es que tengamos una comunicación, porque si no nos comunicamos, yo asumo que pues no tienen interés en el curso. Entonces, si tú me dices, no, estoy trabajando, pero estoy viendo los videos, estoy viendo el Classroom, entonces pues yo flexibilizo. Sí, ¿Listo? sí, yo estoy subiendo, ya subí las actividades. No sé en las actividades como si están bien, porque yo hice 3 fórmulas y la tercera yo la conseguí en internet. Pero me confundí mucho con lo de las, como aquí yo anoté, lo del sistema de magnitudes que tocaba transformar. En eso sí me equivoqué, no me enredé un poco en eso. Listo, no importa. Entonces la idea es que cualquier duda que tengas la socialices ahí por el grupo y todos tratar de compartir la información. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, Mayron José, María Cristina, Marisela. Marisela presente. ¿Cómo te fue, Marisela? Bien, profe, ya ingresé, ya hice el circuito. Bien. Listo, ¿y cómo te pareció? Sencillo. Sí, es sencillo. Sí, Sí, o sea, es sí. sencillo y entendible. Listo, Me sí, sí. queda un poquito torcido el cable, pero bueno, vamos a mejorar ese tema. Listo. Ahí lo vamos puliendo. Y la idea es ir progresando. Marion Mejía. Nelson Borges. Sí, señor. ¿Nelson tampoco había asistido? No, señor, no he asistido, es la primera vez que asisto. Hice la tarea, pero porque pues obviamente leí pues los archivos que envió, pero no, a clase no había asistido. Listo, entonces revisarle el material que hay en el Classroom y en los videos de YouTube si tiene alguna duda. Entonces, lo mismo por el grupo de WhatsApp. Sí, señor, de acuerdo. Listo, Nelson, gracias. No, Norman Alejandro. Oscar Eduardo. Viviana. Presente, profe Alejandro Martínez.
Presencia. Norman tampoco había asistido. Profe, lo que pasa es que yo soy el que tiene el problema con Sahuna. Tengo dos. Y el otro es no puedo ingresar al grupo de WhatsApp porque yo tengo es WhatsApp Business. Entonces no me deja tampoco ingresar. O sea, tengo lo de Sahuna y tengo esto del WhatsApp Pero Business. no, es que en Sahuna nunca hemos tenido clase. Sí, pero entonces cuando yo ingreso por Sofía Plus, al entrar al LMS, para entrar a clase me envía a Sahuna y nunca me dejó entrar. Entonces, pues perdí esas clases. Bueno, y ya miraré a ver cómo. El problema es que tengo esas inasistencias y el otro es el del WhatsApp Business. O sea, usted no se ha podido agregar al grupo de WhatsApp. Ah, jefe, no. Entonces le voy a enviar ahorita la información para que se la envío por correo para que se pueda unir al grupo no, sino al Classroom, para que pueda mirar el material que hay ahí y el material de YouTube. Sí, profe, gracias, mi amor. Listo. En cuanto al contenido, ¿cómo le ha parecido? No, súper, Listo. sí. O sea, en los conceptos, todo bien. Sí. Yo digamos que lo conozco el tema, profe, sí, señor. Listo, bueno, Sí. listo. Eso es lo importante, pues Gracias. que no nos quedemos en la parte conceptual. Ya miraremos No. la parte burocrática, cómo arreglamos eso. Sí. Y lo de WhatsApp Business, pues tengo el problema porque no tengo WhatsApp, sino es Business, y eso no me deja ingresar al grupo. Gracias, profe. Listo, con gusto. Oscar Eduardo. Viviana. Presente, instructor. Listo, ¿ya pudiste arreglar el montaje, Viviana? Sí, muchísimas gracias a usted y al compañero que me ayudaron porque yo estaba perdida. Listo, lo importante es que mantengas esa disposición ahí para trabajar, entonces ahí nos vamos colaborando entre todos. Ok, muchísimas gracias. Feliz noche. Listo, igualmente. Yair Silva. Jefferson Smith. ¿Yair está? Jefferson. Listo, ya creo que todos están. Profe, qué pena, no escuché que me nombrara. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Jason Aranguren. Jason Alberto. Sí, señor. Sí, le había puesto falla. Uy, profe. Es que ese nombre que tiene usted ahí en el perfil. Sí, es del negocio. Listo, Jason. Listo, profe. Gracias. Listo. Vladimir. Profe, ¿cómo está? Qué pena la hora, pero me encontraba laborando. Listo, no importa. Revisar el video, revisar el material. Yo voy a subir esta presentación. Hoy trabajamos un software nuevo, entonces toca que mire la repetición, no, sino la grabación. Sí, profe, yo estaba mirando ahorita por lo del WhatsApp y me está pidiendo que dice docentes, estudiantes con código. No sé si tenga código o tenga que abrir independiente. No, ¿cómo así? No, estamos hablando del grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí, yo vi un enlace que enviaron ahorita. Sí, yo le envié el enlace. Sí, no, pero no es de estudiante. Usted tiene que tomarlo ahí como una persona particular. Ah, ok. Donde dice persona, no sé, ahí hay un término, usted lo toma ahí ni como estudiante ni como profesor, sino bueno, como persona X. Listo, vale. Listo, con gusto. ¿Alguien más no ha llamado? Profe, buenas noches, Carlos Fino. Es que se me fue la red un momentico, entonces no sé. Carlos Arturo, sí, le había puesto acá falla. ¿Cómo le fue, Carlos Arturo? Bien, profe, bien. Me pareció interesante el nuevo software.